Gracias amigos y amigas por continuar con su espacio Detalle Semanal. Nosotros les habíamos anunciado que tenemos un plato fuerte y le estamos dando esa cordial bienvenida al médico cardiólogo, el doctor Fulgencio Severino. Pero precisamente vemos ahí un hombre que no solamente se dedica a la medicina, sino también a la política, porque es el presidente del movimiento Patria para Todos, ¿verdad que sí? Así que esta cordial bienvenida, doctor. Teníamos unos cuantos días sin vernos, pero aquí estamos de nuevo. Gracias, buenas tardes y Sí. a los amigos televidentes, pues como siempre, esperando que este conversatorio sea de utilidad para el que nos ve. Sí, doctor, yo estoy segura que así va a ser, porque usted es un hombre que maneja diferentes temas y yo sé que todo lo hace con mucha contundencia. Doctor, antes de entrar en el tema salud, que es tan importante, a mí me gustaría saber, Patria para Todos, es un compromiso ese nombre, solamente el nombre es un compromiso. Y me gustaría saber, en este momento de tanto conflicto y de tanto que se dice que la Constitución, que si se va a violar, que si no se va a violentar, qué es lo que va a pasar, o sea, ¿cuál es la posición de ustedes con relación a ese tema? Bueno, primero nosotros como partido no nos inmiscuimos en los asuntos de los partidos, porque... De los demás partidos. De los demás partidos, porque nosotros tenemos un análisis más de la filosofía política que de lo que hacen los miembros de los partidos. O sea, República Dominicana como país tiene que saber para qué quiere la política y para qué quiere a los políticos. Sí. Es decir, aquí los políticos tradicionales lo que andan es detrás de enriquecimiento, de beneficios particulares, Sí. no andan bajo ninguna circunstancia, aunque supuestamente prometen todo eso, detrás del bienestar de la población. Sí. Y eso tiene mucho que ver con la visión que tienen de cómo gestionar la política y lo social. Sí. Es decir, el Estado dominicano en manos de estos políticos, porque ¿qué puede esperar un ciudadano o una ciudadana de alguien que ya gobernó, que ha tenido chance o que está gobernando y no ha aplicado la política social o la política económica que contribuye a reducir los niveles de sufrimiento de una población determinada? Sí. Y eso no es por falta de recursos, porque República Dominicana ha tenido unos niveles de crecimiento económico en los últimos 50 años, 55 años, que es la mejor bandera que tienen los políticos tradicionales. Ellos todo el tiempo están diciendo que la economía está creciendo. Entonces, uno siempre se pregunta, bueno, pero ¿para qué ha servido el crecimiento económico? ¿Disfrutamos de energía eléctrica 24 horas? No. Sí. ¿Disfrutamos de agua potable sin que tú tengas que tener cisterna, tanque, tinaco 24 horas? Imposible. Tampoco. ¿Disfrutamos de servicios de salud que garantice que no importa la enfermedad que tú tengas, tiene acceso a medicamentos, tiene acceso a intervención médica? Tampoco lo tiene garantizado. No. ¿Llega viejo y va a tener una pensión? Tampoco. Entonces, uno siempre se pregunta, y le pregunta siempre a estos políticos de qué se pueden vanagloriar. De tal manera que nosotros, como Patria para Todos, desde el punto de vista de la filosofía política, Sí. y tal como tú señalabas, es un compromiso. O sea, hacemos política no porque queremos ni siquiera estar en tal o cual cargo. Eso no es para nosotros, eso es secundario. En Patria para Todos no es si fulano de tal es candidato, no es candidata, no hace acuerdo por cargo con nadie. O sea, Patria para Todos es un grupo de hombres y mujeres que creemos que la política debe servir para redistribuir la riqueza, para crear felicidad y bienestar, no en una minoría, sino en la gran mayoría de la población dominicana. Y para eso, bueno, pues está la economía, para generar empleos, buenos salarios, está la política social con el presupuesto del gobierno para saber que tiene el compromiso de que aquellas personas que se quedan excluidas por cualquier razón, porque todo el mundo sabe que la sociedad capitalista en la que vivimos tiene sus exclusiones en todos los ámbitos. El mercado tiene sus exclusiones. Así es. Y el Estado está para garantizar que esos excluidos no mueran de hambre, no mueran de frío, no mueran de sed, no mueran de falta de una enfermedad, de falta de una atención por una enfermedad. Sí. Entonces, para eso deben servir los recursos públicos. Aquí, lamentablemente, los recursos públicos siguen siendo utilizados para hacer más ricos a los que más tienen, mientras que los demás siguen en los mismos niveles de padecimiento. De tal manera que nosotros, como Patria para Todos y todas, nos importa muy poco
Sabemos que... Así que está el sistema político de la República Dominicana, o sobre todo los partidos que gobiernan. Sí, porque a ellos no les interesa más nada y ese debate entre reforma constitucional, leyes, esos son pedazos de papeles, o sea, cada quien la adapta a su momento, a su necesidad en cada momento de cada quien, porque son dictaduras desde el punto de vista... ¿Vivimos una dictadura aquí en la República Dominicana? Sí, claro, Sí. tú lo dudas. ¿Y por qué? Pero primero el presidente Danilo se eligió por 4 años y con su Congreso y el partido logró modificar la Constitución y volvió a reelegirse a pesar de que la Constitución se lo prohibía por 8 años. Ya van 8 años. ¿Y qué hace? ¿Se quiere ir? No. ¿No? ¿Quiere seguir? ¿Y sí. Qué pasa con el presidente Fernández? El presidente Fernández fue electo primero por 4 años, sí. Pierde, luego electo... Hipólito modifica la Constitución, Leonel va a 8 años, sí. Aprueban en la Constitución que no debería volver jamás, y luego llegan a un acuerdo con Danilo para aprobar que Danilo se pudiera reelegir, entonces le ponen que tú puedes volver, o sea, que al final lo que es una dictadura de dirigentes tradicionales que no ceden a nadie, independientemente de que lo que tienen es un lastre de corrupción, de gobierno malos, de falta de insensibilidad frente a los problemas de la población, de tal manera que a mí no me cabe la menor duda que todas las instituciones están al servicio de los grupos que gobiernan, y eso es lo que se llama dictadura. Lo ideal sería que tuviéramos una representación democrática, por ejemplo, el Congreso, vamos a elegir un porcentaje de los profesionales, sí. Vamos a elegir un porcentaje de los trabajadores y las trabajadoras, vamos a elegir un porcentaje de mujeres, un porcentaje de jóvenes, pero aquí no se está dando. Aquí no se da nada de eso, entonces de esta manera que el que crea que aquí hay democracia, que mire la realidad en la que vive la mayoría de la gente. Ok, cuando hablamos, doctor, precisamente de que aquí no hay democracia y que hay carencias, pero sobre todo que hay leyes que a veces vienen a reforzar más esa teoría, ¿verdad? De la falta de libertades y de opciones. Yo veo que usted hace un planteamiento también con el tema de lo que tiene que ver con la seguridad social, de esto que tiene que ver con el tema de la seguridad social y esta reforma, que una ley prácticamente nueva y un método prácticamente nuevo ya lo amerita en la República Dominicana para poder ser adaptable y que le llegue a la gente que lo necesita. Me gustaría que usted me explicara en qué consiste este planteamiento. Bueno, lo primero es hacer un balance de la ley que existe. La ley que existe ya hay suficiente evidencia porque estamos hablando de una ley aprobada en el 2001, sí. Puesta en vigencia para la pensión en el 2003 y para la salud en el 2007. Claro. ¿Cuál ha sido? De 10 y 11 años. ¿Cuál ha sido las conclusiones de la aplicación de esa ley? Que solo ha servido para beneficiar a las AFP y a las ARS, y naturalmente en el caso del sistema de pensiones ha servido para que el gobierno malgaste mucho dinero, porque la mayoría de los recursos de los trabajadores y de los pequeños y medianos empresarios, que representan la mayoría de quienes aportan a la seguridad social, ha ido a parar a mano o del gobierno o a mano del Banco Central en préstamos. Es decir, ahora tú buscas estos préstamos, se han utilizado para mejorar la vida de la población dominicana en lo absoluto. O sea, aquí no hay nadie pensionado, el gobierno no ha cumplido en lo absoluto con lo que tiene que ver con la ley de darle pensiones a las personas que tienen más de 60 años, que no trabajan y que viven en condiciones económicas precarias. O sea, nada de eso se ha implementado. Tú tienes 4 millones de personas que aún no tienen niveles de aseguramiento, y agrégale que de los 7 millones de personas que tienen aseguramiento en salud, la mayoría tiene un aseguramiento parcial. Si eres del SENASA subsidiado, no te dan medicina. No te dan medicina. Si eres del contributivo, entonces ahí te dan medicina solo por 8,000 pesos al año. Cuando se te acaban los 8,000 pesos ya no tienes derecho a más medicamentos. Pero una sola receta cuesta 8,000 pesos en el país. Por eso te digo, ¿y para qué tú quieres un sistema que no garantiza que el enfermo, que no garantiza que las personas que tienen algunos factores de riesgo tengan un control? Porque ese control no debe depender de si tiene o no tiene recursos, sino que el sistema se lo debe proveer. Exacto. Y nada de eso ocurre. Y este modelo subsiste con esta carencia que tiene la gente, negándole en la mayoría de las veces prestaciones a la persona que pudieran evitar que la gente se muera, simple y llanamente para
beneficiar a la ARS, que año tras año reciben 7.000 millones de pesos, igual que la AFP. Igual, entonces, ¿cuál es el planteamiento suyo, doctor, con relación a eso, para hacer la transición, o sea, de lo que tenemos a lo que se propone? Bien, entonces en el campo de las pensiones, nosotros lo que decimos es que si el sistema se ha demostrado, número uno, que la mayoría de los trabajadores no van a alcanzar los 30 años de cotización, entonces eso hay que reducirlo. Claro. Porque si no lo va a alcanzar, ¿para qué tú vas a tener un sistema donde la mayoría va a llegar a la edad de pensión y no va a haber cumplido con las cotizaciones para poderse pensionar? Si en Estados Unidos tú te pensionas con 10 años de trabajo, aquí te ponen 30. La ley del Estado es con 20, la ley de seguridad social nueva es con 30. Sí. Ahora, segundo elemento, 22 solo aquellos que logren pensionarse lo van a hacer con el 22 al 25% del salario. O sea, ¿para qué tú quieres una ley que lo único que le devuelve a la persona en pensión es el 22 al 25% del salario? Entonces, ¿qué nosotros planteamos? Que se sustituya el sistema de capitalización individual por el sistema de reparto y que se garantice en este sistema que todo el que tenga más de 10 años de trabajo tenga una pensión. ¿De qué manera? Bueno, una pensión que puede empezar con el 50% para el que tenga menos de 10 años y vaya 60% para el que tenga 20%, se siga con el 80% para el que tiene 25 y luego 90% para el que tenga 30 años de cotización. Es decir, que dé varias opciones, pero que nadie salga sin pensión, porque el objetivo de una ley es que nadie salga sin pensión. Debería de ser. Y eso es factible. Entonces, en el campo de la salud, nosotros lo que planteamos es, número uno, que se busquen los recursos para que el 100% de los dominicanos y dominicanas tengan el aseguramiento. Número dos, que se sustituya el catálogo de prestaciones, donde se dice todo lo que se cubre, por uno que diga lo que no cubre. ¿Y por qué decimos eso? Porque en medicina permanentemente hay investigaciones que nos generan nuevos procedimientos y nuevos medicamentos. Y esos nuevos procedimientos son más efectivos que los viejos. Y esos nuevos medicamentos son más efectivos que los viejos. Entonces hay que garantizar que... Entonces la nueva ley podría ser más adaptable. Claro, porque a ti, para poder reducir la posibilidad de que tú te enfermes o que tú mueras, tiene que estar íntimamente vinculado con los mejores procedimientos, con las mejores prácticas que existen, de tal manera que podamos evitar que eso ocurra. Entonces nosotros hablamos, cambiemos el catálogo de lista positiva por un catálogo de lo que no se cubre, sí, de tal manera que todo lo que no esté en lo que no se cubre, hay que cubrirlo, como elemento número uno. Número dos, que ese listado incluya los medicamentos y que se cubra el 100% de los medicamentos. Y el último elemento, que es muy importante para nosotros desde la perspectiva, es que se limite en términos financieros la intervención de la ARS. Hay dos planteamientos, que desaparezcan, pero como aquí es muy difícil que estas estructuras desaparezcan, se puede regular de tal manera que se le diga, así ocurre en Chile, usted tiene hasta un 7% de gasto administrativo, usted gaste un 5 y se gane un 2, gaste un 2 y se gane un 5, pero usted no puede intervenir en el otro porcentaje que está dedicado a la atención de la salud de la persona, porque el objetivo del sistema no puede ser que la ARS ganen o no ganen, sino el objetivo del sistema es que la población dominicana pueda tener acceso a servicios de salud, estoy hablando a medicamentos y a intervenciones diversas, de tal manera que puedan prevenir la muerte, que son evitables, que son muchas, en la mayoría de las veces con prevención, entonces hay que garantizar medicamentos para esos factores de riesgo, pero también tenemos que contar con servicios de salud, con intervenciones en salud de calidad, y eso hoy el sistema no lo garantiza. De tal manera que esas son las propuestas fundamentales de la reforma que hay que hacer en la República Dominicana para que podamos decir que desde el punto de vista de la salud y de las pensiones contamos con un sistema incluyente y que satisfaga real y efectivamente las demandas, las necesidades de la población. Bueno, doctor, de verdad que el planteamiento está ahí. Ahora lo que hay es que llevarlo obviamente a las mesas de las negociaciones y sobre todo al Congreso Nacional, que es a donde se discutirá en su momento este proceso de reforma de esta ley, ¿verdad?, en la República Dominicana, y que es tan necesario, definitivamente. Así que para nosotros es un placer que usted haya podido aceptar nuestra convocatoria, y será siempre las puertas abiertas de esta semanal para seguir analizando estos temas y sobre todo cuando veamos que al Congreso se lleve ese tipo de propuestas para que se pueda analizar. Sí. Bueno, ustedes juegan un papel muy determinante porque recuerden que cualquier cambio que se vaya a producir en una ley en la que hay un dominio
de sectores económicamente muy poderosos, los comunicación comunicadores, impulsa. de tal manera que la población se empodere Sí. y pueda actuar en la dirección correcta, porque aquí lamentablemente los gobernantes nada más actúan en la dirección de beneficiar a la población cuando sienten que esta población le puede quitar apoyo. Es decir, hasta que los gobernantes aquí no sientan que una ley, una reforma, que los votos están flojos y que aprobar esa ley puede mejorarle la votación, sí, ellos no lo hacen simple y llanamente. Ahí que no ustedes juegan un papel muy determinante y agradecerte pues la oportunidad que me da para poder tocar estos temas. Bueno, doctor, muchísimas gracias de verdad y siempre las puertas abiertas. Señores, hacemos una pausa de publicidad. Cuando regresemos, continuamos conversando, en esta ocasión con el abogado César Alcántara. Hablaremos sobre los fallos del Tribunal Constitucional y de la Junta Central Electoral sobre la ley de partidos. Ya regresamos.